10. Fanny Kaufman, la reina del humor blanco. Fue una de las comediantes más queridas de su generación dentro del cine mexicano, conocida en la industria y por el público como la reina del humor blanco, un apodo que reflejaba su estilo particular de comedia, más sutil y menos física que la de muchos de sus contemporáneos. Trabajó codo a codo con Germán Valdés, Tin Tan, en varias de las producciones más recordadas del cine cómico nacional, formando parte de esas parejas actorales que definieron el humor mexicano de mediados de siglo. Su filmografía llegó a sumar más de 35 películas a lo largo de los años, y con ese volumen de trabajo constante construyó una fortuna considerable que, en su momento de mayor éxito, parecía asegurarle una vejez tranquila y sin sobresaltos económicos. Tenía dinero, tenía propiedades, tenía el tipo de estabilidad que cualquier actriz de su generación hubiera envidiado. Pero según distintas notas de espectáculos publicadas a lo largo de los años, Fanny desarrolló una adicción muy particular al póker, un vicio que fue devorando poco a poco todo lo que había construido durante su carrera. Se calcula, según esas mismas fuentes, que llegó a perder alrededor de 100 centenarios de oro y 2 casas completas debido a esa afición al juego que nunca logró controlar del todo. Con el paso de los años, ya mayor, decidió retirarse del medio artístico, argumentando que estaba cansada y que sentía que el público ya no se divertía con ella, de la misma manera que antes, una frase que muchos interpretaron como una forma elegante de aceptar que su momento ya había pasado. Murió en 1980, a los 69 años, en un contexto muy alejado del brillo y la estabilidad económica que había tenido durante su época dorada, dejando detrás una carrera memorable eclipsada para quienes conocen su historia completa, por una caída financiera que pocos vieron venir. 9. Alma Delia Fuentes. Alma Delia compartió pantalla, en su juventud, con nombres que hoy suenan casi sagrados dentro de la historia del cine mexicano: Pedro Infante, Fernando Soler, Mario Moreno, Cantinflas. No era una actriz secundaria cualquiera, sino alguien que trabajó activamente junto a las grandes figuras de su tiempo, incluyendo una participación bajo la dirección del propio Luis Buñuel en Los Olvidados, una de las películas más importantes de la historia del cine latinoamericano. A lo largo de su vida, abandonó la actuación en más de una ocasión para dedicarse por completo a su familia, decisiones que en su momento se presentaron públicamente como elecciones personales, como el tipo de renuncia voluntaria que muchas actrices de esa generación hacían para priorizar su vida doméstica sobre su carrera profesional. Sin embargo, su final fue devastador y quedó documentado con muchos más detalles de los que cualquier fan quisiera conocer. Murió en 2017, en condiciones de abandono que sus propios allegados describieron después como extremas. La lujosa mansión que alguna vez compartió con su familia terminó convertida, según se reportó, en un basurero. La causa oficial de su muerte fue una combinación de sepsis y osteomielitis, condiciones médicas que, según distintas fuentes, estuvieron directamente relacionadas con el estado de abandono en el que sobrevivió durante años, presuntamente derivado de una relación muy deteriorada con sus propios hijos. Fue, para muchos medios de espectáculos mexicanos, una de las historias más silenciosas y más tristes de toda esta generación de actrices, precisamente porque ocurrió lejos de cualquier cobertura mediática relevante mientras estaba sucediendo. 8. Ana Berta Lepe. Fue considerada, en su momento de mayor fama, una de las mujeres más hermosas de todo México, un título que en la industria del entretenimiento de esa época abría prácticamente cualquier puerta. Su carrera llegó a sumar más de 60 películas y telenovelas, un volumen de trabajo que la consolidó como una de las grandes divas del cine mexicano de mediados de siglo. Pero un episodio trágico y muy específico marcó el rumbo de toda su vida. Su propio padre, Guillermo Lepe, asesinó al hombre con el que ella pretendía casarse, Agustín de Anda, alguien de quien el padre desconfiaba profundamente y a cuyo noviazgo con su hija siempre se había opuesto, argumentando que no tenía nada material que ofrecerle a la familia. El impacto de ese hecho fue devastador para Ana Berta. Tras esa tragedia, cayó en una depresión profunda que la llevó al alcoholismo y la alejó por completo de la actuación durante varios años, un periodo oscuro que interrumpió abruptamente el momento de mayor impulso de su carrera. Eventualmente logró regresar al medio artístico y consiguió sostenerse económicamente, aunque de una forma mucho más modesta que en sus años de mayor éxito y visibilidad pública. Murió en 2013, a los 79 años, por complicaciones derivadas de una cirugía de hernia, cerrando así una vida que había empezado con todo el brillo posible y que terminó lejos de los reflectores que alguna vez la señalaron como una de las mujeres más bellas del país. 7. Antonio R. Frausto. Este es uno de los nombres menos conocidos por el público más joven dentro de esta lista, pero que la propia industria del cine mexicano suele citar como un ejemplo particularmente claro de lo desprotegidos que quedaban los actores de reparto de esa época, esos rostros que aparecían en decenas de producciones sin llegar nunca al estrellato de primera línea que sí alcanzaron figuras como Pedro Infante o Jorge Negrete. Antonio R. Frausto participó en múltiples producciones del cine mexicano de mediados de siglo, siendo una presencia constante y confiable en la pantalla durante años,
ese tipo de actor que cualquier director sabía que podía contratar para sostener escenas completas sin necesidad de ser la estrella principal del cartel. Su nombre aparece de forma recurrente en la filmografía de esa época, ligado a decenas de títulos que hoy solo los coleccionistas más dedicados del cine clásico mexicano reconocen con facilidad. Según reportes de distintos medios de espectáculos, terminó sus días en condiciones económicas difíciles, un caso que se cita con frecuencia dentro de la industria como evidencia concreta de la fragilidad estructural del sistema para los artistas de reparto de esa generación, quienes no tenían acceso a ningún tipo de red de protección laboral sólida, ni pensiones garantizadas, ni mecanismos institucionales que les permitieran sostener una vejez digna después de décadas completas dedicadas al cine mexicano. 6. Emma Roldán. Fue una de las actrices más queridas y más fácilmente reconocibles del cine mexicano clásico, con un rostro y una presencia que el público identificaba de inmediato, incluso sin saber su nombre completo. Su carrera se extendió durante décadas enteras, algo poco común incluso entre las grandes figuras de su generación, y la llevó a seguir trabajando prácticamente hasta el final de su vida. Pero esa longevidad profesional no fue, según cuentan distintas fuentes especializadas en la historia del cine mexicano, una elección artística motivada por el amor a su oficio, sino una necesidad económica pura y dura. Emma Roldán se mantuvo activa en la industria hasta edades muy avanzadas porque, sencillamente, necesitaba seguir generando ingresos para sostenerse, en ausencia total de cualquier tipo de pensión o respaldo institucional que le permitiera retirarse con tranquilidad después de tantos años de carrera. Su historia se cita hoy, dentro de los análisis sobre esta época del entretenimiento mexicano, como uno de los ejemplos más claros de la falta de seguridad social que enfrentaban los actores de esa generación, quienes construían carreras larguísimas y exitosas en términos de reconocimiento público, pero que al llegar a la vejez descubrían que ese reconocimiento no se traducía en ningún tipo de estabilidad económica garantizada. 5. Armando Soto La Marina, el Chicote. Fue uno de los actores de reparto más famosos de toda la época de oro del cine mexicano, recordado especialmente por acompañar a figuras como Jorge Negrete en varias producciones que marcaron esa etapa dorada de la industria. Su popularidad creció al punto de que, según se cuenta, empezó a ser más exigente con los directores que buscaban contratarlo, una posición de poder que pocos actores de reparto llegaban a alcanzar en esa época. Con el éxito y el dinero llegó también un cambio notable en su estilo de vida. Comenzó a derrochar sus ganancias a manos llenas, sin ningún tipo de control ni planificación, y según distintas versiones de la época, su comportamiento personal también empezó a cambiar. Se dice que siempre andaba armado y que comenzó a beber de forma habitual, incluso durante las filmaciones, algo que en su momento generó comentarios dentro de la propia industria. Los excesos, tarde o temprano, le pasaron factura completa. Sus gastos desenfrenados lo llevaron a una ruina económica de la que ya no pudo recuperarse. Intentó recurrir a sus amigos cercanos para salir de esa situación tan penosa, pero según se reportó en su momento, ellos tampoco pudieron hacer demasiado por ayudarlo de forma sostenida. Murió en 1983, a los 74 años, viviendo prácticamente al día, en un contraste enorme respecto a los años en que su nombre aparecía junto al de uno de los ídolos más grandes de todo el cine mexicano. 4. Wolf Rubinskis, nacido en Lituania, con rasgos físicos que lo distinguían claramente del resto del elenco mexicano de su época, Wolf Rubinskis encontró el éxito en México después de una infancia marcada profundamente por la pobreza y, según él mismo llegó a contar, por el miedo constante a no tener suficiente comida. Antes de llegar al cine, encontró una salida a través del deporte. Debutó en la lucha libre profesional, una disciplina que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. No tardó en aparecer en producciones cinematográficas junto a figuras como Cantinflas o Tin Tan, consolidando una carrera sólida dentro de la industria. Gracias al dinero que fue ganando a través del cine, llegó a abrir una cadena completa de restaurantes y también una casa de cambio ubicada al sur de la Ciudad de México, diversificando sus ingresos de una forma que muy pocos actores de su generación se preocuparon por hacer. Sin embargo, a pesar de toda la fortuna que logró atesorar durante sus años más productivos, las cosas no le fueron bien económicamente en la etapa final de su vida. A su última esposa e hijos, según se reportó tras su muerte, solamente les heredó una casa y algunas acciones que además estaban bajo un embargo preventivo derivado de problemas fiscales sin resolver. Un desenlace muy alejado de la solidez financiera que parecía haber construido con tanto esfuerzo durante sus mejores años frente a las cámaras. 3. Fernando Soto. Mantequilla. Fue el fiel compañero de pantalla de Pedro Infante en decenas de producciones a lo largo de los años, aunque su debut real en el cine mexicano fue nada menos que al lado de Mario Moreno, Cantinflas, en los inicios de su carrera. A lo largo de toda su trayectoria llegó a participar en más de 200 películas, un volumen de trabajo enorme, incluso para los estándares de esa época tan prolífica del cine nacional.
Vivió, según se cuenta, prácticamente entre carpas de teatro, escenarios y sets de filmación, de manera que mientras conservó buena salud jamás le faltó trabajo ni ofertas dentro de la industria. El problema fue que Fernando Soto nunca hizo del ahorro una prioridad personal. Sus propios compañeros de generación decían de él que era extremadamente desprendido con el dinero, y algunos incluso se ofrecieron directamente a ayudarlo a administrar sus ganancias durante sus años de mayor actividad. Una oferta que él rechazó de forma consistente, prefiriendo manejar sus propios ingresos sin ningún tipo de supervisión externa. Cuando finalmente enfermó de diabetes, una condición que se agravó con el paso de los años, el dinero empezó a escasear de forma alarmante. Fue entonces cuando sus propios amigos dentro de la industria comenzaron a organizar comidas benéficas y eventos de recaudación para reunir fondos y entregárselos directamente a él. Una muestra de solidaridad gremial que, sin embargo, no alcanzó para revertir su situación de fondo. Murió en 1980, a los 69 años, y según se contó ampliamente en su momento, su propia familia ni siquiera contaba con el dinero suficiente para cubrir los gastos de su sepelio. 2. Germán Valdés. Tin Tan. Uno de los cómicos más influyentes de toda la historia del cine mexicano. Un verdadero ícono que redefinió por completo el humor nacional con su estilo pachuco, su forma de hablar y su manera única de moverse frente a cámara. Un legado cultural que sigue absolutamente vigente hoy, décadas después de su muerte, en cualquier lista seria de grandes comediantes latinoamericanos. Participó en más de 100 películas a lo largo de su carrera y llegó a ser, según distintas fuentes especializadas en la historia del cine mexicano, un actor casi tan rentable en taquilla como el propio Pedro Infante, lo cual da una idea de la magnitud real de su éxito comercial durante los años en que estuvo en la cima de su popularidad. Pero detrás de ese éxito arrollador en pantalla hubo, en paralelo, una historia financiera personal bastante desastrosa. A lo largo de su vida acumuló muchísimas deudas, derivadas tanto de préstamos personales como de distintos problemas legales que fue arrastrando con el tiempo, al punto de llegar a estar preso en algún momento por pagar con un cheque sin fondos suficientes, y de perder, además, una propiedad completa que le fue embargada en Acapulco. Durante los años 60 era frecuente encontrar notas de prensa donde se mencionaba que Tin Tan buscaba desesperadamente financiamiento externo para poder sacar adelante sus propias películas, una contradicción notable para uno de los actores más queridos y exitosos de toda su generación, que fuera de las cámaras vivía constantemente atrapado en un ciclo de deudas que nunca logró resolver del todo. 1. La vitola. Y llegamos al caso que consideramos, dentro de todo este recuento, el más crudo de la lista completa. Conocida en su momento como parte fundamental de la corriente del humor blanco que definió buena parte de la comedia de la época de oro, acumuló durante sus años de mayor éxito una fortuna considerable, comparable a la de muchas de las grandes divas del cine mexicano de esa generación. Pero esa riqueza terminó desapareciendo por completo debido a una razón muy concreta y muy específica: el juego. La vitola perdió, a lo largo de los años, absolutamente todo lo que había logrado acumular durante su carrera artística, apostando de manera constante hasta quedarse sin ningún respaldo económico real que sostuviera su vejez. De tener una vida marcada por los lujos, comparable en su momento a la de las grandes estrellas femeninas de su generación, pasó a atravesar una vejez marcada por la precariedad económica más dura. Es, quizás, el contraste que mejor resume el sentido completo de esta lista. El abismo enorme que existía, y que en muchos sentidos sigue existiendo dentro de la industria del entretenimiento, entre la fama deslumbrante que se ve en la pantalla y la realidad mucho más dura que muchos de estos artistas enfrentaron en absoluto silencio, lejos de cualquier cámara y de cualquier titular de prensa.